Hola, buen día. Hola Jorge, buenos días. Gracias, Juan. Bueno, con la cuarta sesión, hoy dos temas en uno, dos temas que en realidad vienen muy ceñidos, muy articulados entre sí y que nos permite ya eh, a hechos y elementos que fueron formando y consolidando un sistema constitucional, es decir, el tema de las normas. Pero como siempre he sido en este primer módulo, conectaré, intentaré conectar más bien el tema que vamos a ver con un tema de actualidad y por eso la pregunta que actualmente está en el sondeo activo en el aula, que es la pregunta sobre las decisiones que se tomaron la semana anterior frente al fracking en Colombia. Conocer sus percepciones, entendiendo que buena parte de la decisión que toma el Congreso la toman teniendo en cuenta esto que vamos a ver que sucede varios siglos y que se ve envuelto en el marco de la teoría del desarrollo de los derechos humanos, claro, derechos individuales, porque hasta ahora estamos en la primera parte de lo que será una larga legislación sobre derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, como son los que actualmente tenemos, pero que sí, complementando la exposición anterior de la Revolución Inglesa, comienza a independizar las ramas del poder. Y por eso hoy, mirando el tema que vamos a mirar hoy en la exposición, que es la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, ver también cómo comienza a aplicarse esos derechos y un poco algunas reflexiones frente a esta decisión que ha sido cuestionada, ha sido para otros aplaudida, pero que en últimas es el resultante de un desarrollo del Congreso de la República que está en cabeza de la rama legislativa colombiana de hacer las leyes y las normas. Y un pronunciamiento que se dio la semana pasada frente al fracking. Y frente a eso entonces está el sondeo. En este momento de las 26 personas en el aula ya lo han contestado 14. La idea es que lo voy a dejar abierto un minuto más para que puedan hacer pues manifestar su decisión y sobre eso haré una pequeña introducción en lo que tiene que ver con los derechos y entender también esta noticia en el marco de lo que estamos hablando, de un desarrollo normativo, de un desarrollo que en el caso colombiano pues está sujeto a la Constitución del 91, pero que responde a todo este devenir histórico que es la influencia de un sistema democrático, la toma de decisiones, la consolidación de las leyes por la rama legislativa y cómo estas pues también son el ejemplo de diferentes intereses, diferentes posiciones, y como lo vimos en la clase anterior, a mirar un poco en detalle cómo interactúan lo que ya comienza a hablarse de los partidos políticos en torno a decisiones que tienen que ver con temas económicos, con temas sociales, con temas ambientales. Y esta pues, es un ejemplo de esa decisión que se estará tomando eh, frente al tema del fracking con beneficio de inventario, porque como todo es susceptible a nuevas propuestas que serán evaluadas y pues que serán una constante en la historia eh, actual colombiana. Entonces, un minuto más y cierro el sondeo, por favor. Entonces, para comenzar con la participación del día de hoy. Catalina, Melissa, frente a la exposición de la clase anterior, ¿algo para complementar? Profe, pues hacer el quiz que habíamos Ok, dicho ya. listo. Entonces, terminamos de hacer esta reflexión sobre el fracking y automáticamente ustedes
suben la presentación. Si quieren me pueden alzar la mano, quién de las dos la va a compartir y yo ya le asigno el rol de presentadora para que apenas terminemos puedan compartirlo. Pero, profe, vuelva a compartir la pantalla con la presentación. No, solo la actividad. Ok, ¿y cómo la comparto? Les digo, Ya. la presentación, ¿cómo la comparto? Entonces hagamos, la vas a compartir tú, ¿cierto, Catalina? Sí, señor. Listo, yo te asigno el rol de presentadora para que tengas el permiso de compartirla. Compartir. Listo. Listo, profe, gracias. ¿Y la presentación te la mando por correo o cómo? No, ¿cuál es la actividad que que tienen ustedes programada? ¿Quizzes? Quiz. Bueno, entonces ahorita apenas termine de la última pregunta del sondeo, eh, nos puedes enviar el link por el chat para que todos puedan ingresar y tú desde el computador puedes compartiendo los resultados, que es lo que te deja como administradora de esa plataforma. Listo, gracias. Listo, perfecto. Bueno, hay 8 personas que no saben o responden frente al tema del fracking. Puede ser que no lo conocen, no sabían que eso pasó en Colombia la semana pasada. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, comencemos con personas que no han tenido muchas participaciones. Juan Camilo Castellanos. Hola, profe, buenos días. Hola Juan Camilo, buen día. Yo voté que no porque eh, el fracking pues desde el punto de vista de un ecólogo, el fracking es un proceso súper dañino y a largo plazo puede causar movimientos de las placas tectónicas, puede envenenar el agua. Entonces, si tú me lo preguntas, como es una forma de obtener recursos rápidamente, pero no es rentable a largo plazo por el daño que genera a otras áreas. ¿Sí me hago entender? Ok, sí. Bueno, entonces la respuesta es que no está de acuerdo o que está de acuerdo con la decisión del Congreso. Es que, ¿cuál fue la decisión? Si sí o si no, pero de eso depende. Sí, ¿Cuál fue la decisión bueno, del Congreso? que no. Ah, entonces estoy de acuerdo. Entonces es un sí. Ok, bueno, listo. Y recuerden que estas preguntas se las hago también porque van a ser elementos importantes en la evaluación final de, de poder entrelazar los contenidos con actualidad. Esta decisión frente al fracking, pues ha tenido, como les dije, fue la decisión la semana pasada en el Congreso por votación, en donde se impuso que efectivamente no se avalaba el fracking, la práctica del fracking en Colombia, al menos en la propuesta actual. Puede ser que esa propuesta se modifique, hay grupos de interés también actuando en torno a la necesidad de esta práctica para algunos sectores y la poca viabilidad o nada viable de esta práctica por otros sectores, pero pues mismo ejercicio en el que nos estamos ya involucrando ya conforme vamos llegando de pasar de la historia en latitudes diferentes en Europa, ya estamos llegando a América con la independencia de Estados Unidos y cómo vamos aterrizando en el caso colombiano frente a temas concretos. María Camila. Bueno, en mi opinión fue un poco una sorpresa, aunque yo sé que ha habido como una constancia en la lucha de los sectores que están en contra, pero sí es una sorpresa porque este gobierno venía con una propuesta económica muy extractivista. Entonces, y con una propuesta, digamos, con una posición de que al fracking desde el comienzo. Pero como decía mi compañero, el daño que le causa
al subsuelo y que le causa el agua es terrible. Colombia es un país muy rico en acuíferos, acuitardos, acuicludos, y hay que entender un acuífero como una roca, no como un charco que queda abajo del suelo. Sí, es una roca que tiene una gran capacidad de permeabilidad, ¿sí? Entonces, dentro de la roca está el agua. Y cuando el fracking perfora la roca, uno daña, solo con las perforaciones y las exploraciones se daña la permeabilidad de la roca. Entonces ahí ya estamos afectando a largo plazo los acuíferos. Y dos, para poder sacar el petróleo, necesitas inyectar unos químicos en el suelo que contaminan de por sí ya el agua que está en el subsuelo. Entonces ese daño que va a generar unos recursos económicos a corto plazo y con regalías bastante mínimas, va a generar un impacto a largo plazo impresionante. Y en efecto nos va a dejar a largo plazo sin agua. Ok, bueno, por ahí quería comenzar el día de hoy, el tema de los derechos individuales, un poco la perspectiva que plantea María Camila. Para algunos sectores una decisión que sorprende, para otros sectores una decisión que es congruente un poco también con todo lo que ha sido como el reconocimiento de lo que ahora son los derechos ambientales, derechos de cuarta generación, que se inscriben dentro del marco de los derechos humanos, que llega hoy a la clase con mucha fuerza con la independencia francesa, pero pues que ya van evolucionando y que, como lo explican, sobre todo porque sé que en esta clase hay varios estudiantes de ecología, es, bueno, pues primero entender el fracking, sus desafíos, sus riesgos, entendiendo también que esto responde a grupos de interés. Si usted le pregunta a las tabacaleras si el cigarrillo es malo, te dicen no, el cigarrillo no es malo, lo que es malo es el consumo. Si usted le pregunta a las grandes petroleras, ¿el fracking es malo? No, el fracking no es malo, es una práctica y tiene sus procedimientos, protocolos, eh, pero el problema es que esos procedimientos, protocolos no están exentos al error y, como bien lo señalaba María Camila, es la contaminación de los acuíferos, entendiendo que buena parte del agua que dispone el país y el mundo en general pues está en el subsuelo. Entonces, pues la práctica de fracking textualmente es fracturar esas capas tectónicas con el principal objetivo de extraer crudo. Y en esa cadena también nos mete en un tema productivo, que es que hacemos la cadena que deja menos dividendos, que es la extracción de crudo, porque el refinamiento es quizás en donde quedan el mayor número de excedentes de esta actividad, y nosotros nos quedamos solo en la primera parte. Crudo lo exportamos y después importamos, en donde, pues aunque se pinta como el gran motor jalonador de la economía colombiana, pues también entonces nos quedamos todavía en esa lógica extractivista de lo que es el siglo XVIII-XIX en Colombia y en América Latina, en donde pues tampoco los recursos es que se vean reflejados o impacten tan fuerte como se nos ha querido mostrar, pero es una posición. La otra es, claro, al impactar el tema económico, pues también se ve afectado la proyección del Estado en la actualidad, y eso cómo se sopesa, y por eso algunos movimientos ambientalistas que han hecho mucha fuerza y mucho lobby, por eso para algunos sorprende, para otros dicen no, es ya causa de empoderamiento del movimiento ambientalista, ecologista, que ya tiene también representación en el Congreso, que tiene oídos en el Congreso y que puede llegar a desequilibrar esa balanza que se veía un poco eh, favorecida a los grandes intereses de la explotación petrolera.
en relación al cuidado ambiental y que sus consecuencias lamentablemente, que son por lo cual en muchas ocasiones no se tienen en cuenta en la toma de decisiones, pues se ven solo a largo plazo. Pero quería comenzar por ahí porque es un tema que permite aterrizar toda esta teoría de los derechos en algo que está pasando actualmente, que es, bueno, la protección de los derechos y cómo quienes se encargan de hacer las leyes, en este caso el Congreso, se pronuncia y da una respuesta que si bien tampoco es creer que se ha eliminado la posibilidad del fracking en Colombia, se elimina por el momento dentro de la propuesta actual. Puede ser que en una o dos legislaturas volvamos a entrar en un escenario de elección, de toma de decisiones en torno a si es viable o no es viable, pero al menos por el momento se va a mantener esa decisión y como lo toma el Congreso, pues es vinculante. No puede decir que en alguna zona del país lo van a permitir, no, porque pues no se favorece ese tipo de extracción. Claro, que es más rápida, sí, claro, pero como muchas de las cosas que se hacen en menor tiempo, pues los riesgos también aumentan y no son tan cuantificables en la consecución de un negocio. Es el tema también de la exportación del crudo. No me voy a detener mucho porque hoy tenemos una jornada densa en cuanto vamos a terminar la actividad que Catalina ahorita nos va a presentar para cerrar la exposición de la Revolución Inglesa y continuaremos de forma inmediata con la exposición que hace referencia a la independencia de Estados Unidos y a la Revolución Francesa por parte de Juan Castro, Juan Ramírez y David Rodríguez, quienes expondrán y relacionarán cómo también estos dos hechos comienzan a estructurar la teoría de los derechos. Y sobre el final les explicaré cuál es la propuesta que les tengo, mirar si podemos llegar a algún consenso un poco en relación a las expectativas que ustedes tengan frente a la presentación del primer parcial que, como están sus programas consignados, estará para la próxima sesión, es decir, para dentro de 8 días. Entonces, quisiera quedarme revisando un poco más del fracking porque sé que para algunos representa una situación real en cuanto al desarrollo de sus pregrados, pero el día de hoy solo quiero dejarlo abierto porque es un tema que nos va a dar todavía para largo aliento y será y podremos mirarlo a la luz de ya la historia colombiana. Cuando entremos a mirar nuestra historia, ¿por qué el petróleo termina siendo o en qué momento se volvió tan importante para la economía colombiana? Cuando en nuestros orígenes no tenía una relación clara con esta explotación petrolera. Y eso tiene que ver con una cantidad de factores que después miraremos como la presencia de grupos armados, dónde están las zonas de exploración que en teoría tienen las más grandes reservas del país y cómo esto también va permeando un escenario de decisiones y de legislación que lo permite, lo condiciona o en algunos casos lo prohíbe, como es la última de las decisiones. Entonces, bueno, Catalina, iniciemos con la actividad que tienes diseño. Listo, profe, llamando el link.
Catalina, 30 segundos y le das iniciar la actividad.
Ok, listo, Catalina. Entonces, quienes quedaron en los primeros puestos fueron Juan Camilo Castellanos. ¿Ahí ya está el consolidado o todavía puede modificarse el podio? No, profe, ahí ya están. Ya te lo vuelvo a compartir, qué pena. Dale. El primero sé que es Juan Camilo Castellanos, fue el primero que vi. Después vi a Andrés, el apellido de Andrés. Andrés Quiroga. Andrés Quiroga y María Clara, apellido Barragán. Barragán. Bueno, listo. Ok, bueno, perfecto. Entonces ya están Profe, creo que esto se enloqueció y volvió a poner, porque acá dice que ganó Lime, bueno, algo, espérate, a ver, dice como no sé quién es, Andrés, Juan Camilo. Cata, Cata, era yo que lo repetí, pero María Clara sigue siendo el tercer puesto. Ah, ya, Ok. Bueno, listo. Lo que pasa es que esta plataforma tiene como unos botones que permite que al final de la actividad, si contestaron varias preguntas consecutivas, puedan modificar una de sus respuestas. Por eso hay que, hay que revisar que ya efectivamente todos hayan terminado para el podio, pero en este caso pues no hubo mayor cambio o afectación. La recomendación aquí para los otros grupos es estas plataformas por lo general tienen incorporados unos sonidos. Eso hace que rompa un poco la monotonía y lo hace, pues bueno, el sonido está diseñado dentro de estas plataformas también con una clara, con un claro objetivo que es como lograr cautivar y mantener atento, expectante a quienes participan de la actividad. Por eso es recomendable también que puedan configurar el sonido en los quizzes, en Kahoot también dejar el sonido abierto porque pues eso termina siendo como más, decirlo de alguna forma, interesante la actividad. Ay, Porque profe, cuando...
Yo no Dime. puse sonido porque es que acá y al lado mío están construyendo un conjunto, entonces no quería hacer bulla. Pero Bueno, sonido. bueno, no listo, pero ténganlo presente porque a veces cuando esas situaciones se presentan, entonces que comparta otro miembro del equipo con el fin de lograr también sacarle el jugo o el mayor provecho a estas aplicaciones, porque a veces puede que queden como muy planas las preguntas. Esto es en aras de recomendación. Recuerden que la primera vez que hago la recomendación no tiene efectos sobre la nota, pero sí ayuda como a dinamizar y hacer más, como les decía, más atractiva la actividad. Profe, pero es que a nosotros cuando hacíamos la actividad sí teníamos el sonido. No, ¿qué pasó? Lo que se expuso. Entonces es una muy buena actividad. Ya la próxima clase ya les tengo la nota. Con el fin de poder avanzar y un poquito sabiendo que la exposición de hoy es larga por su naturaleza, por su complejidad, entonces vamos a proceder a continuar con ella, que entonces sería a cargo de Juan Alfonso, Juan Simón y David Santiago. Si quieren, me levantan la mano por el chat y les asigno el rol de presentador. Listo, ya los tres tienen el rol. El rol de presentadores. Antes de iniciar, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre las lecturas? Bueno, estas lecturas que les envié, quise que fueran demasiado sintéticas con el fin de poder establecer ese el puente entre los dos hechos. Por eso fueron a modo de resumen, como fue el caso de la lectura de la Revolución Francesa. Es un poco descortés de mi parte intentar sintetizar, mandar un texto de 5 páginas en donde sintetice uno de los hechos más relevantes dentro de la historia occidental, pero el propósito es siempre entenderlo en clave de constitución. Entonces es los elementos fundamentales de antecedentes de desarrollos y de consecuencias que fue este hecho y cómo permea el tema del desarrollo normativo y legislativo que se da en torno a esta relación que se da entre los tres estados en la Francia de esta entonces. Mirar cómo el clero, la nobleza y el tercer estado o el estado llano realizan en un primer momento ese relacionamiento en el marco de la democracia, pero que termina siendo en condiciones, poniendo en condiciones de inferioridad al tercer estado, que representa el grueso de la población. Cualquier parecido con la realidad varios siglos después es solo y es pura coincidencia. Y por el otro lado, mirar uno de los ejemplos del desarrollo constitucional para América Latina, como fue la independencia de Estados Unidos y la independencia de las 13 colonias, sabiendo que esas 13 colonias no respondían a un patrón homogenizante. Eran 13 colonias que tenían muchas diferencias entre sí, pero que lograron consolidar un proyecto político que sin intentar volver a todos iguales dentro de la teoría también que tienen los franceses, sino respetando esas diferencias, logran establecer un sistema. Y ese sistema sigue hasta hoy en un estado federado muy diferente al colombiano, pero que influencia nuestra historia, y esto ya es dando algunas líneas de lo que será nuestro segundo módulo, que es la historia colombiana del siglo XVIII y XIX,
llega algún momento en nosotros creer que será una muy buena opción de denominarnos Estados Unidos de Colombia también, apelando un poco a la estructura que Norteamérica había tenido en esta, pues, en este desarrollo. Entonces, vamos a ver estos hechos. Ya ahorita nos contarán más detalles, más datos curiosos de cómo se dio este proceso y cómo ese proceso termina influenciando el desarrollo constitucional en términos occidentales, que ese será nuestro fin de la historia universal en el contexto constitucional para pasar al caso colombiano. Entonces, bueno, les doy ya la palabra a los Juanes y a David. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, David, se escucha claro. Ok. Entonces, bueno, buenos días, mi nombre es David Rodríguez y junto a mis compañeros Juan Castro y Juan Simón Ramírez les vamos a hablar un poco sobre de qué se trató la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Entonces, partiendo del hecho de que pues, la independencia de Estados Unidos se dio primero, vamos a empezar por esa parte. Entonces, la independencia de Estados Unidos. Bueno, antes de iniciar, me gustaría dar como un poquito de contexto sobre cómo estaba por esa época, cómo estaba distribuida, por así decirlo, Norteamérica, ¿no? Entonces, bueno, estaban los nativos y en ese entonces se estaba llevando la colonización de Norteamérica por parte de los franceses, los ingleses y los españoles. Los españoles principalmente, bueno, como es bien sabido, los españoles colonizaron gran parte de Latinoamérica y llegaron hasta la parte de Florida de Estados Unidos, hoy en día, ¿no? Si no se llamaba antes. Entonces, por la parte del medio se encontraban los franceses. Ah, y bueno, y como dato curioso, no sé si sepan, pero el estado de Luisiana se llama así debido al rey de Francia en ese entonces, que era Luis XIV. Y por la parte este se encontraban los británicos, en donde se encontraban las 13 colonias y las empezaron a fundar entre el siglo XVII y siglo XVIII, como la pueden ver acá. Bueno, las 13 colonias eran estas. eh, Algunas de ellas fueron fundadas por la corona o se explotaron comercialmente por las cosas que tenían para los ingleses. Y bueno, otras de ellas fueron fundadas porque los colonos fueron exiliados de la metrópoli por motivos políticos o religiosos. Bueno, como les había dicho, esto estaba en guerra y esta guerra era conocida como la Guerra de los 7 años, en donde las principales potencias europeas se disputaban este territorio. Esto conllevó a que, bueno, esta guerra culminó, por así decirlo, con la victoria de Inglaterra, porque Inglaterra tuvo el apoyo de los nativos para ganarle la conquista a los franceses y a los españoles, cediendo toda la parte que ya le había dicho de Luisiana, de Florida, y así quedó, por así decirlo, la colonización inglesa. Bueno, hacia estos años, que es cuando ya se está acabando la guerra, como es bien sabido, pues el rey Jorge III tuvo represalias contra aquellos nativos que no quisieron apoyarlo durante su guerra para la conquista de Norteamérica. Y pues a la culminación de esta hubo le dejó una deuda grande a la corona, y esto conllevó a que el rey Jorge III implantara algunas leyes o impuestos en los cuales era abusiva, y los nativos se fundamentaban en que eran abusivas debido a que, pues como ya para este entonces Inglaterra ya no es un sistema totalitario, ya tenía un parlamento, ¿no? Entonces decía el Bill of Rights, prohibía la cobra de impuestos sin representación en el parlamento. Y los nativos empezaron bajo el lema de no taxation nor without representation, que traducido es como sin representación no hay impuestos. Bueno, algunas de ellas fueron las leyes del azúcar, por la cual se le prohibía la compra de azúcar a los franceses del Caribe, y al mismo tiempo que establecía impuestos sobre la importación de textiles, café, índigo, vinos y otros productos. Otra de ellas fue la ley del timbre, que requería que todos los periódicos... David, ahí como para complementar y mirar un tema que ha sido recurrente ya quizás
desde la misma historia de un sistema económico y por eso la clase hace tanta referencia al sistema feudal, es porque las relaciones económicas comienzan a tomar un matiz muy importante en estas relaciones en el Estado. Si se dan cuenta, vuelve aquí a ser reiterativo con lo que nos está explicando David, que el principal motor que genera esta discusión es otra vez el tema de los impuestos. Eh, no todas las 13 colonias buscaban independencia, eso a veces también es como lo que se nos vende en el caso también colombiano, que se gestan unas ideas independentistas del imperio español. No, quizás buena parte del inconformismo, porque hay algunos que siguen muy fieles a la corona, en este caso a la corona inglesa y en el caso colombiano la corona española, pero que comienza a tener un detonante fundamental es en el tema de determinar los impuestos. Es decir, si usted me va a grabar con impuestos, deme lugar en la toma de decisiones políticas. Si usted no me da lugar y más bien solo me pone impuestos, como pasó desde el feudalismo, como pasó ya con los ingleses, como vuelve y se reitera en el caso estadounidense y como cobra mayor importancia en el caso francés, el tema impositivo, el tema de la carga impositiva es muy fuerte y comienza a ser quizás el motivo de la discordia y de buscar entonces la independencia. Si no me da representación, no acepto impuestos. Y al darme representación, me da la capacidad de negociar los impuestos. Entonces, por eso es que los factores económicos tienden a ser uno de los elementos fundamentales en la negociación y en la constitución de las leyes y las normas que comienzan a regular las relaciones sociales en los diferentes estados. Sigamos, David. Ok, bueno, como les decía, esta ley del timbre requería que todos los periódicos, desplegados, folletos y escrituras de rendimiento, todo papel legal, debía llevar como una estampita, que era más o menos parecida a esta, y pues esto llevó a que todos los comerciantes, o sea, todos los norteamericanos estaban en desacuerdo con estas leyes que se estaban imponiendo en Norteamérica. Otra de ellas fue la ley de Townshend, perdón, y pues esa también era una de las leyes que se impuso para salvar la deuda económica que tenía la corona. O bueno, la crisis más bien, más que deuda. Bueno, entonces se empezaron a crear grupos en los cuales se iba en contra de estos regímenes, por así decirlo, por estas políticas, que era conocido como los Hijos de la Libertad, que de sus miembros más importantes se encontraba Samuel Adams, Benedict Arnold, John Hancock y Patrick Henry. Estos tomaban unas medidas un poco más bélicas, sin ser tanto muy diplomáticas, por así decirlo, y más adelante veremos uno de los hechos que Samuel Adams consideraba como el detonante total de la revolución, y fue en una ciudad de Boston. Ya más adelante les contaré un poco más a detalle sobre esto. Bueno, también no solo por salidas bélicas, sino pues, por salidas así, por así decirlo, diplomáticas, también se encontraba Benjamin Franklin, Thomas Paine y George Washington. Es importante resaltar que ellos no pertenecían a este grupo de los Hijos de la Libertad, pero sí hacían sus ideas en contra de estas políticas para que no fueran aplicadas al pueblo. En este punto de la historia podemos decir que hubo como una pequeña transición tensa de paz, o sea, no pasó gran cosa, pero las cosas no estaban bien, ¿sí? Y esto conllevó, como yo les había comentado, a un ataque por parte de, bueno, no de Samuel Adams, pero sí fue en la ciudad de Boston, que fue conocida como la masacre en King Street. Bueno, esta masacre, les había contado que Samuel Adams era como, por así decirlo, el líder, y entonces ya tenía mucha gente de su parte para pelear por la independencia, por así decirlo. Y esto conllevó a que, digamos, varios mercaderes en la ciudad de Boston se empezaran a pelear con las tropas inglesas que se encontraban allí, y hubo como una revuelta de nieve, y bueno, las tropas inglesas terminaron matando como a cinco nativos, y esto unió más al pueblo como en la necesidad de convencerse aún más de que necesitaban una independización o intentaban cambiar algo, o que les fueran asumidos sus derechos como en los Bill of Rights. Bueno, 3 años después de esta masacre se llevó a cabo una cosa que se llamó la Fiesta del Té de Boston,
en la cual diferentes colonos se vistieron de nativos, o sea, antes de que llegaran los españoles, franceses e ingleses, se vistieron de nativos y empezaron a regar el té, porque Inglaterra había puesto una ley en la cual eh, no se le cobraba el impuesto aduanero a los ingleses para el té, entonces le hacía que el precio del té se redujera muchísimo. Y pues obviamente esto a ninguno de los nativos le gustó. Y así fue como se formó el primer Congreso de Filadelfia. Bueno, el primer Congreso de Filadelfia se llevó a cabo entre el 5 de septiembre y el 22 de octubre de 1774 y contó con todos los representantes de las colonias, pero como lo dijo el profe ahorita, no todo el mundo peleaba por esa independencia, sino que algunos buscaban obviamente la independencia y otros decían que se siguiera con la relación de Inglaterra, pero en donde las colonias se les diera más autonomía. Eh, bueno, este congreso no terminó pues con que la independencia ni nada, fue como un arreglo entre comillas entre Inglaterra y Estados Unidos, pero en realidad las cosas no cambiaron mucho, por así decirlo, y pues esto conllevó a que estallara la guerra en 1775 entre Inglaterra y los nativos, en donde eh, España intervino y ayudó a la independencia o a la guerra a los nativos, en donde pues obviamente ganaron los nativos y durante esta plena guerra se llevó a cabo el segundo Congreso Continental, en donde en este ya se firma o bueno, se empiezan a hacer ideas sobre una acta de independencia y pues esta es avalada el 4 de julio ya como todos conocemos. Entonces, cuando se firmó la independencia, esta permitía que este segundo Congreso se convirtiera en un órgano gubernamental que uniera las 13 colonias. Pero, pues, después de la independencia, eso no fue tan así. Entonces, como que las colonias empezaron a heterogenizar y pues habían diferentes monedas circulando por ese territorio, no se cobraban impuestos y pues no había como una organización política muy bien, por así decirlo. Entonces es cuando aparece George Washington y junto a diferentes personajes de la historia como Alexander Hamilton y George Mason. Bueno, y obviamente Thomas Jefferson, que fue el que redactó la Carta de Independencia, diciendo que alegaban a una constitución en la que ya, pues con las ideas de la Carta Magna, debería ya como formarse. Ay, bueno, y para este entonces, o sea, antes de esto, las colonias ya estaban instauradas cada una independientemente y pues con las ideas de algunos y de otros empezó a formar la constitución que tiene el título famoso que inicia como We the People o Nosotros el Pueblo. Y esta es la constitución vigente actual más antigua. Y pues ya la guerra, como les había contado, Inglaterra perdió la guerra y pues se fue marchando hacia el este y que desembocó en el asedio de Boston y ya pues la corona inglesa ya no tenía otra escapatoria que aceptar la independencia de Estados Unidos y dejarlos prácticamente ya, por así decirlo, solos. Y ya las consecuencias de esta independencia fue obviamente la Revolución Francesa que tuvo más ideologías para centrarse en ella. Y pues de eso ya le hablarán un poco más mis compañeros. Hola, ¿se escucha bien? Sí, Vale, Juan, listo. antes de que arranque, regálame el número del 1 al 30. Perdón, ¿yo? Sí, 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 sí. yo bien. 18. María Fernanda Moreno. María Fernanda. ¿No está María Fernanda? Camila Andrea Merchán. Camila.
Catalina Medina. Dime, profe. Bueno, Catalina, pregunta rápida y respuesta corta. ¿Cuántas eran las colonias norteamericanas? 13. Listo. ¿Sabes el nombre de dos de ellas? ¿No? No, profe, no sé. Bueno, no, pero con la respuesta de 13 salvaste la patria. Ay, bueno, qué bien, gracias. ¿Había alguien alzando la mano? María Mercedes Gómez. Sí, señor. No, solo quería decir que hasta ahora la exposición me ha parecido muy buena, pero quería resaltar que el We the People en esta época hay que tomarlo mucho con una lupa y ver quiénes realmente eran los que estaban en el We the People, porque por lo general se entiende que la revolución de Estados Unidos afecta a todo el mundo y, digamos, les da derechos a los ciudadanos, pero pasa lo mismo que con el ciudadano griego en muchas ocasiones, en que quienes obtienen estos derechos son hombres blancos de propiedad privada y que pertenecen, digámoslo así, a una élite. Muy buena la observación que haces, porque es en el contexto también en el que surge, y eso es fundamental. Recuerden que en algunas de las colonias, lo que se hicieron con las plantaciones esclavistas fue, si ustedes luchan por la independencia, podrán llegar a alcanzar la libertad. Y no fue en todas las 13 colonias en donde esta política se dio. Quizás fueron las colonias más hacia el norte las que fueron más dadas a esta teoría de la liberación de esclavos. Las del sur, por su condición de grandes plantaciones, fueron más limitantes a esta política. Y entra un tema que sigue siendo muy importante, que solo hasta el siglo XX se ha parcialmente superado, a mediados del siglo XX en Colombia, que es que aquí la concepción seguía siendo ciudadano hombre, es decir, el 50% de la población, las mujeres, no tenían la condición de ciudadano y eso las excluía en la toma de decisiones. Esto también da origen también a muchos movimientos de reivindicación posterior a ellos, feministas, en lo que es una igualdad de derechos. Y también pues viene todo el tema también de afrodescendientes en una igualdad de derechos que en el caso norteamericano posterior a la independencia hay que tenerlo en cuenta. Pero es muy válida que aunque sea un concepto totalizante de nosotros, pues ese nosotros está limitado por quienes eran considerados como iguales, que como bien lo señalaste, pues son solo hombres con mayor preponderancia blancos, y comienza a jugar un papel fundamental que es el tema del alfabetismo. Quienes sepan leer y escribir pueden ser considerados ciudadanos y ese es un derecho que no lo tenían todos. Eh, entonces va muy al lugar la observación, pero pues también entendiéndola en el contexto en el que se desarrolla, pues sí fue un avance al menos en el reconocimiento y en la ampliación del concepto de libertad. Entendido hoy en el siglo XXI, una libertad todavía muy restringida, pero pues un avance también histórico en cuanto a la garantía de algunos derechos de corte individual. Andrés y Wendy. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. No, pues era para también como dar un dato y era que ahí cuando mencionan lo de la moneda, pues ahí bien mencionaron a Jefferson y a Hamilton, pero pues ahí Jefferson y Hamilton pues eran extremadamente opuestos en ese tema. Jefferson pues en realidad pues quería una banca central, más que todo alineado con lo que prefería George Washington, ya que pues una banca central le permitía en sí pues manejar la política monetaria, mientras que Hamilton pues prefería tener una banca libre, pues un sistema que, o sea, es completamente viable, pero para los fines de la guerra de independencia se terminó favoreciendo pues al final una solidez de una única moneda. Bien, esta al final terminó siendo amparada en oro, pudo haber sido en algún otro metal precioso, pero
pues al final decidieron el oro, pues que a día de hoy ya no se usa, por nuevamente que no era de los intereses para la guerra, nuevamente. O sea, en su época, la banca central para Washington y ahora la moneda fiat, pues para, en su momento, para Vietnam. Exacto. Y ese es un poco como el éxito que tuvieron en poder establecer un documento que hoy sigue siendo un referente dentro de la historia y de los procesos de formación ciudadana estadounidense, que es su Acta de Independencia. Es unos puntos tan generales que permitían establecer acuerdos eh, generales, valga la redundancia, frente a 13 colonias que no eran para nada, que eran muy diferentes, pero que intentaban homogeneizar algunos de los principios básicos de la concepción de una nación. Y por eso es que en los procesos de formación de los ciudadanos en Norteamérica, el Acta de Independencia se vuelve como un baluarte muy importante porque son los mínimos sobre los que se ponen de acuerdo, sabiendo que había un desarrollo posterior que todavía no estaba, incluso que habían posiciones encontradas al interior de los denominados hijos de la libertad o los denominados también padres de la democracia norteamericana, que tenían intereses y concepciones diferentes de la economía, de la estructura de la sociedad, pero que en esta carta intentaron recopilar a todos buscando más similitudes que las diferencias. Y ese es quizás uno de los éxitos en este proceso de independencia. Wendy había alzado la mano. Aquí, sí, si el grupo expositor puede ahondar en este tema. Las personas de color que sabían leer y escribir, tengo entendido que eran castigadas severamente. ¿Es cierto? Profe, pues, o sea, yo vi en una película que es, o sea, tiene el nombre como La Revolución de los 2 días, algo así, que es que justamente inicia con un esclavo negro que aprendió a leer y escribir, más que todo para predicar la Biblia pues con los demás negros que estaban en la finca pues, del amo, ahí más o menos. Y más que todo, el amo aprovechaba eso para llegar y pasearlo por distintas fincas y pues porque pues la gran mayoría de los esclavos pues eran cristianos, entonces como los negros no podían ir a las iglesias pues de blancos, pues ahí llevaban pues a este para que les predicara, pero o sea, así como que lo castigaran, no, o sea que tenía más bien, era como un rédito económico más, al menos yo lo vi así, o sea que era, sí, o sea que era beneficioso para el amo. Exacto. Lo que pasa es que ahí viene la diferencia entre las colonias. Colonias, sobre todo las del norte, fueron más abiertas al reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes. Las colonias hacia el sur veían a la población esclava afro como un tema de propiedad y eso limitaba también el acceso. Entonces, más que ser castigados severamente, es que no tenían el derecho a poderlo hacer. Entonces, quienes lo hacían era con consentimiento de sus amos, pero era mal visto porque se entendía más como una propiedad que un ciudadano que pudiera tener el acceso a un proceso de formación o pudiera acceder. Se veía incluso en algunos documentos, se habla que ellos no tienen ni alma, que los esclavos en ese momento no tenían alma, por lo tanto no tenían esa capacidad de interactuar y pues eso se radicaliza también con algunas posturas al interior de las colonias en donde pues la formación o el potencial esclavista era fundamental dentro de la estructura económica. Entonces tampoco había ningún interés por parte de los amos para que se formaran y menos que se formaran en ideas de la ilustración europea en donde hablaba de la igualdad, en donde hablaba de los derechos fundamentales, porque eso en últimas deslegitimaba la estructura esclavista que era fundamental en la producción de las grandes
en las grandes haciendas norteamericanas. Entonces era eso. Eh, Primero, quienes podían acceder era con consentimiento de sus amos. Segundo, para el resto de la población, al ser propiedad, no tenían derecho sobre eso y era visto casi como una ofrenda, como a alguien que no es un ser humano se le enseña a escribir porque eran tratados como animales. Entonces era también esa fuerte repulsión que había frente a los temas del reconocimiento. Y aunque se venía hablando y es parte de lo que es la independencia de Estados Unidos, pues en la práctica las colonias, cada una la fue implementando de forma más o menos progresiva y hizo que también hubiesen diferencias. Por eso población afrodescendiente se ubicaba en diferentes colonias y eso hizo también que se expandiera a zonas de lo que después también un poco el tema de las películas hollywoodenses llevan el desarrollo de Norteamérica de la costa este a la costa oeste, al lejano oeste, porque si ustedes se ubican geográficamente, aquí estamos hablando de la independencia de Estados Unidos, centrados dentro de la costa oeste, y todavía faltaba el proceso de colonización del resto de lo que hoy se conoce como Estados Unidos, que también tuvo elementos fundamentales dentro de esta política eh, racial y étnica que se dio. Algunos han visto, han leído o han visto algunos documentales sobre todo lo que fue el Ku Klux Klan y esa persecución que se dio en Norteamérica después del periodo de independencia. Listo, Wendy. Entonces continuamos con la Revolución Francesa. Bueno, listo. Me avisan si en algún momento tienen problema para escuchar. Bueno, entonces, eso, gracias. Para entender la Revolución Francesa, pues tenemos que considerar un precedentes, pues que ya algunos, pues de los cuales algunos ya hemos hablado. Pues uno de los antecedentes más importantes fue la Revolución Inglesa, en donde pues realmente en Europa la monarquía era pues como la norma, pues como la norma, el sistema que predominaba, la monarquía feudal, y en Inglaterra pues eso se llegó a un acuerdo como de reevaluar un poco los poderes que tenía la monarquía pues dentro de, sí, pues dentro del reino. Y después o sea, en esta década, perdón, en este siglo, pues en el siglo XVII, pues digamos que se decapitó un rey por primera vez y eso nunca había pasado. Entonces, digamos que esto ya abrió un poco la posibilidad y el debate a realmente, sí, realmente qué tanta legitimidad y qué tanto poder divino tiene el rey, ¿sí? Digamos que a finales del siglo XVIII, cuando se empezó a dar pues como todos estos sucesos de la Revolución Francesa, pues como que hubieron pues, como varias razones dentro del mismo país, como que llevaron a que las condiciones se dieran. Para empezar, digamos que teníamos pues como un sistema feudal y pues una monarquía absolutista, que realmente no, o sea, era un sistema absolutamente medieval que no, digamos que era un poco anacrónico y no se ajustaba a las necesidades de la gente en ese momento, porque digamos que ya estaban apareciendo las primeras ciudades, o sea, ya llevaban un tiempo apareciendo, y con la aparición de las primeras ciudades comenzó a pues, nacer una nueva clase social que pues, la denominan como una clase burguesa, pues viene de Burgos, que significa pues ciudad, y es una clase social que pues tiene como un poder económico grande, pero no hace parte de la aristocracia. Entonces, digamos que por este lado ya se empieza pues, como a desafiar un poco ese orden de castas como medieval. Tenemos también
pues como con el nacimiento de las ciudades y con todo esto pues empezaron a surgir estas ideas de la ilustración, pues como que un poco parte de la base de que el conocimiento debe ser para todos, ¿sí? Entonces, como no solo para unos pocos, como digamos ocurría en la Edad Media un poco, que pues realmente el conocimiento, o sea, la mayoría de las personas no podían acceder al conocimiento general, a la historia. Entonces con esto pues empezaron a salir pues como los enciclopedistas, por ejemplo, que pues como bajo la premisa de, no sé, de consolidar la información y pues como el conocimiento pues en unos libros, básicamente, que pudieran ser como de dominio general, ¿sí? Y pues todas estas ideas como que impulsaron como la reflexión y como el cuestionamiento como de realmente, pues de como temas que antes solamente se habían dado por sentado, como por ejemplo, pues que esto es como un poco lo más importante del asunto, es como el rey como una figura divina, ¿sí? Como una figura de cierta manera designada por Dios, ¿sí? Entonces, pues con la llegada de estas ideas como que se empezó realmente a cuestionar si el rey, o sea, como que realmente cuál era el poder divino que tenía el rey, ¿sí? Y lo que pasaba acá, que es clave, es digamos que, a ver, Luis XIV, pues fue un monarca francés que pues es muy reconocido, fue muy, pues no sé, como que pasó a la historia de cierta manera por digamos, ser un gran rey en el sentido en el que tenía autoridad y tenía mucha presencia. Y, igual dejaba morir a la gente, como que eso, realmente como que en esa época de eso no se trataba tanto, pero igual digamos que tenía mucha presencia y como que se hacía respetar y se hacía ver como un rey, digamos, como alguien digno del trono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él, como con las iconografías, pues él es conocido como el Rey Sol. Entonces, pues como que se autoproclamaba como un semidios, como que tenía una muy buena, pues logró establecer una muy buena imagen del mismo y pues acá, digamos que eso también dio lugar a un montón de, pues como de, pues como que volvió a Francia, digamos, una potencia pues en temas de las artes y todo eso y como que también, sí, como que fue una época de cierta manera gloriosa para Francia y lo que pasó fue que pues como que después del reinado de Luis XIV, como que ya había como ciertos privilegios que habían, pues, y mucha riqueza, digamos, dentro de la nobleza. Y pues llegó Luis XVI, que realmente era un rey que como que no, o sea, era todo lo contrario a Luis XIV, sí, como que no tenía realmente autoridad, no, como que pues lo único que le interesaba realmente era como disfrutar de los privilegios que ya le habían sido entregados en bandeja de plata. Y pues como que empezó o sea, como que pues Francia empezó a entrar en crisis porque la aristocracia empezó como pues como a entrar en una especie de, pues como que se desconectó completamente de lo que pasaba afuera, de lo que pasaba pues en lo que llamaremos después el tercer estado, y pues se dedicó a hacer fiestas y a hacer pues como toda ese cliché que uno ve en las películas de pues como de que la aristocracia como era realmente un juego como de lambonería en donde realmente pues como que los intereses de esta gente de la clase aristocrática era como ver a quién le podía lamer los pies como para crecer, para que le dieran más títulos y pues era una cosa absolutamente desconectada de realmente pues una cuestión, sí, pues como mientras realmente la gente se estaba muriendo, ¿sí? En un sistema feudal que además realmente solo favorecía, sí, como que establecía estas castas y no, pues no había manera de que la gente pobre, digamos, pudiera salir de ahí, ¿sí? Em, Y complementando un poco a Juan, perdón, eh, es quizás el ejemplo más vivo y palpable de esta situación en pleno siglo XXI lo sigue representando hoy por hoy el Palacio de Versalles,
en donde si uno lo traslapara a los hechos en donde ocurrió esta situación, viéndolo hoy en pleno siglo XXI, podría uno como contrastar si eso es a hoy, que sigue siendo excesos, ¿cómo se entendería esos mismos excesos hace 5 siglos, en donde la población del pueblo francés estaba atravesando por unas condiciones muy fuertes en cuanto incluso al abastecimiento mínimo, es decir, la capacidad de supervivencia, y los excesos que Versalles concentraba como eh, el centro de los excesos monárquicos de la aquella entonces Francia, que sirve muy bien para comparar y que hoy por hoy sigue siendo uno de los ejemplos, hasta sitio obligado de turístico en Francia hoy por hoy, y que da muestra de esa situación, de hasta dónde pudo haber llegado el antiguo régimen y cómo esto no se compadecía a la situación que estaba atravesando el Estado frente a las guerras, frente a el desabastecimiento por comida, en cuanto a las enfermedades que estaban ocurriendo. Entonces es un poco también para poder ejemplificar sobre eso. También hay muchas películas, muchos videos que ponen en contexto lo que está describiendo Juan de los excesos de la monarquía en aquella entonces. Sí, era como si fueran realmente dos mundos, ¿sí? Como que el mundo de la aristocracia vivía en su mundo de privilegios y podían pues vivir bien ahí y no preocuparse por nada. Y el rey, lo que pasaba con este rey era que era pues como que ni siquiera tenían la autoridad para de cierta manera mostrarse, sí, mostrarse como una figura de rey pues para la gente, que pues eso antes digamos que sí ocurría mucho y era un poco lo que le daba legitimidad a la monarquía como sistema. Y digamos que esto, o sea, pues llega este rey que no tiene ni idea de gobernar y pues como toda esta clase también, pues esta clase burguesa, como que pues digamos que empiezan a salir, digamos, muchos intelectuales y mucha gente que empieza a cuestionar y pues en lugar de decir, pues como que en esta época el asunto de la religión era muy importante, entonces realmente no era como que dijeran que no, entonces ahora el rey no es una figura divina, porque pues eso era un tema realmente dado que pues porque pues eso podía ser interpretado como ir en contra de la palabra de Dios, sino que lo que se empezó a pensar fue como, bueno, ¿cómo tenemos para saber que realmente esto es así? Sí, o sea, como que no había una manera, o sea, ¿quién decía realmente que el rey era una figura divina? Sí, no había forma de saberlo, en especial si, pues, o sea, qué legitimidad realmente tiene un rey que no tiene ni idea de gobernar, ¿sí? Y que va a dejar Francia pues, va a dejar a Francia como pues, en la bancarrota. Entonces se empieza a considerar la idea de que realmente quién tiene que estar en el mando, o pues pues como que el monarca debería realmente pues ser alguien elegido por la gente, ¿sí? Entonces se empiezan a considerar un poco estas ideas también. Sí, como porque no sé, el derecho como divino a la corona es algo muy ambiguo y que realmente no había manera de saber, ¿sí? Entonces sí, como que se empieza a cuestionar todo esto también y pues que algo que no, que solo pudo pasar realmente como cuando todas estas situaciones como que se alinearon, ¿sí? Porque realmente, sí, empezar, o sea, como que la figura del rey realmente pues se estaba deteriorando, ¿sí? La gente ya no le estaba como comiendo cuento a esto y digamos también, pues como María Antonieta, que era pues la reina, también tenía una muy mala imagen porque pues como que representaba un poco sí, como esa desconexión sí, como ese aprovechamiento de los privilegios sin tener ni idea de lo que está pasando afuera. No estoy pudiendo ver la presentación, entonces no sé si alguien podría, pues el que la esté manejando podría pasar a la siguiente. Listo, Juan. Eh, Listo, gracias. Entonces, pues digamos que a raíz o sea, este rey, Luis XVI, realmente pues tenía mucha presión de muchos sectores, entonces como que al principio él se mostró de cierta manera dispuesto a negociar, porque no era un rey autoritario, ¿sí? Como que era solamente alguien, pues,
pues que no tenía mucha madera para gobernar, entonces fue como, bueno, entonces discutamos a ver qué podemos hacer pues para solucionar. Entonces convocó, pues esto es, a mí me costó un poco entenderlo porque era como no entendía muy bien cómo por qué realmente se había convocado esta asamblea en primer lugar, pero pues Si quieres, ahorita yo explico un poquito más de eso, tranquilo. eso. Em, pero pues era, pues como que lo que se hizo fue convocar a representantes pues de los estados generales, que es como se van a llamar acá. Es lo que ya decíamos que eran, pues, que es lo que conforma pues, la totalidad de la población francesa, que pues digamos el primer estado era considerado como digamos, la nobleza, el segundo estado estaba conformado por el clero, y el tercer estado, que era el 98% de la población, estaba conformado pues, por digamos, la gente que no hace parte de ni el primero, ni el primer ni el segundo estado. Entonces acá, pues sí, como que se empieza a discutir pues estos asuntos y como que todo esto también empieza a revelar un poco la incompetencia sí, como la falta de Estado. También se empieza a cuestionar mucho pues como que es el clero, porque pues este también está dividido entre el alto clero, es el bajo clero, es como, sí, o sea, se empieza, digamos que empieza mucho a cuestionar y a criticar, digamos, al alto clero. Entonces acá ya se empiezan a generar un montón de divisiones que pues darían... Profe, es que a mí se me cortó, entonces no escuché nada. Entonces estaba hablando. No, es que creo que Juan se acaba de quedar se le cayó la conexión. ¿Se cayó la Bueno, conexión? pues, si quieres yo Sí. continúo. ¿Estás ahí, Juan? Sí, es que aquí me muestra en el tablero que Juan tuvo un desempeño, por eso creo que fue que fue la plataforma un momento. Cuando estas situaciones suceden, pueden articular en el grupo y continúa otro de los miembros con el fin de darle tiempo a su compañero de poder reabrir. Listo, profe, entonces yo continúo con mi fragmento. Listo. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? A la siguiente. Listo. Bueno, como estaba hablando mi compañero Juan y el profesor dijo, pues prácticamente en Francia se dio como toda la situación necesaria para una revolución por la mala administración pues de un rey, de Luis XVI, que venía pues generalmente de una etapa en la que Francia había tenido una buena estabilidad económica con el reinado de Luis XIV. Sin embargo, con esta mala administración de Luis XVI, el pueblo pues francés se vio inmerso en una situación en la que se pasaba mucha hambruna. Y todo esto pues sumado con las ideas de la Ilustración que se venían desarrollando pues generó todo como el cultivo para que se diera una revolución. Como decía mi compañero, pues teníamos Francia dividida en tres estados. El primer estado en el que se encontraba la nobleza, el segundo estado en el que se encontraba el clero y el tercer estado en el que encontrábamos pues todo el resto que era prácticamente la burguesía y pues los campesinos. Bueno, entonces la revolución podemos dividirla en tres etapas. Una etapa monárquica, luego una etapa republicana, que fue una etapa mucho más radical, una etapa en la que se dio como una revolución mucho más radical, donde hubieron muchas muertes y fue una época como muy sangrienta en Francia. Y por último, pues una etapa imperial, que fue lo que cerró como la revolución con el golpe de estado que dio Napoleón Bonaparte, declarándose primer cónsul y posteriormente declarándose emperador de Francia. Y bueno, como estábamos diciendo, Luis XVI, perdón, se vio en una situación en la que declaró en estado de bancarrota por su mala administración y pues por la cuestión de hambruna del pueblo,
y tuvo que convocar algo que se llamó Estados Generales, que básicamente era un parlamento medieval que no se convocaba hace como un siglo en Francia, para tomar decisiones de acuerdo a qué se iba a hacer pues, con Francia, porque estaban literalmente en bancarrota. Es así como entonces el tercer estado impulsa y aprovecha esta oportunidad que le da el rey en estos estados generales, en este parlamento, para solicitar que se tomen medidas que favorecieran a la clase burguesa y a los campesinos, al tercer estado, pidiendo así un voto por cabeza en el cual pues se votara. Sin embargo, el primero y el segundo estado no aceptaron esto, lo cual generó que pues se cerrara de una el parlamento, y esto conllevó a que se creara algo llamado la Asamblea Nacional, que fue algo previo a la Asamblea Constituyente que nombraba mi compañero Juan ahorita antes, y fue una asamblea que prácticamente representaba al pueblo, en la cual se empezó a tomar una idea de que Francia necesitaba una constitución y se empezó a tomar la idea de la Declaración de los Derechos. Creo que algo que une y representa muy bien como la revolución y todos sus ideales y lo que une entre sí las tres constituciones que se dieron a lo largo de toda la revolución es la Declaración de los Derechos, en la cual principalmente se habla de que todos los hombres son iguales, en que la soberanía reside en la nación, en el derecho natural como la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión y la libertad de pensamiento. Es así como surge como toda la idea de la Declaración de los Derechos del Hombre y se empieza a pensar en una primera constitución para Francia. O sea, idealmente obviamente como todo el pueblo estaba pasando por una hambruna, entonces obviamente todo el pueblo quería apoyar esta asamblea nacional, pues que era lo único que prácticamente estaba yendo en contra de todos los ideales que estaba teniendo el rey. Es así como el 14 de julio todo el pueblo decide tomar la Bastilla, y entonces el rey se ve en una situación en la que tiene que, pues sí, que escuchar al pueblo. Es en donde entonces invita a la Asamblea Nacional, que son estos representantes y diputados que representan al pueblo, y los invita a unirse para crear algo que se llama la Asamblea Constituyente, en donde se hace la Declaración de los Derechos del Hombre de manera oficial, en la que son 17 artículos que prácticamente son, como por decirlo así, el prefacio de la Constitución que se va a aprobar en 1791. Se suprime el feudalismo completamente, se hace la apropiación de los bienes de la iglesia y se da la libertad de prensa, y pues obviamente se redacta una constitución que va a ser posteriormente aprobada en 1791. En esta constitución... ¿Señor? No, que tengo un paréntesis ahí pequeño. Sí, dime. Pero era que pues es importante todo esto de la Asamblea Constituyente, porque acá se empezó pues fue como que se empezó a concebir lo que más tarde sería como como el espectro de izquierda y de derecha en la política. Esto como que se empezó a dar acá y se determinó, o sea, como que se determinaba o viene del el lugar donde donde cada grupo se sentaba, ¿sí? Entonces, digamos, los que se sentaban a la derecha en esta asamblea eran digamos que los que estaban a favor de la monarquía y los que realmente pues estaban en contra como de esta abolición, y los que se sentaban a la izquierda eran un poco los abolicionistas. Y acá también pues empezaron a salir muchos matices, había gente, pues había grupos que eran un poco más moderados, que digamos proponían un sistema como el que había en Inglaterra. Los grupos más radicales, digamos, ya proponían una abolición total de la figura del rey, que era pues algo realmente, pues era algo muy radical en el momento, porque nunca se había hecho. Entonces sí, pues esto pues fue como la base para esto. Y ya. Listo. Entonces, bueno, en la Constitución de 1791, Francia se configura oficialmente como una monarquía constitucional en la cual la soberanía ya no reside en el rey, sino en la nación.
Y como dije antes, pues con la Declaración de los Derechos se proclama la libertad de pensamiento, de prensa, la libertad religiosa y se garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada. Asimismo, en esta Constitución se instaura por primera vez la división de los poderes ejecutivo, legislativo y jurídico, en el cual el poder legislativo quedará en manos de la Asamblea Nacional, legislativa con aprobación del rey, sin embargo, pues porque seguía siendo una monarquía, sin embargo constitucional. El poder ejecutivo pues quedaba en manos de la monarquía y el poder judicial quedaba en manos de tribunales independientes. Asimismo se le dio una igualdad ciudadana ante los impuestos. Y como dijo mi compañero, surgieron en esta etapa varios partidos políticos, partidos que fueron más radicales, que buscaban más como una república en la que todo el pueblo fuera el que realmente escogiera, otros partidos que apoyaban más una revolución mucho más moderada, otros partidos que aprobaban una monarquía parlamentaria. En fin, pues con esto efectivamente creo que se da cuenta de que el poder del rey estaba increíblemente debilitado porque pues ya prácticamente el rey tenía que regirse a una constitución y todo esto. Entonces, la idea de Luis XVI fue que él necesitaba recuperar el poder. Por esta razón, entonces, se ve obligado a buscar como ayuda externa. Entonces, por eso es que pide ayuda como a la familia de María Antonieta, que es la esposa de él. ¿Dónde es que era? Sí, como pide ayuda exterior para, pues, como un ejército exterior para poder retomar el control. Sin embargo, pues toda la asamblea se dio cuenta de esto y lo tomaron preso por esto. Entonces surge así la convención, que es un nuevo parlamento que fue elegido por sufragio universal, ya que pues se le fueron destituidas todos los poderes al rey. Entonces surge este nuevo parlamento llamado la Convención, liderado por jacobinos y girondinos, que fue elegido por sufragio universal, ya que la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. Y es en este momento en el que se decide abolir la monarquía y se declara a Francia como una república. Obviamente esto pues conllevó a que se hiciera una nueva constitución llamada la Constitución del Año 1. La Constitución del Año 1, que básicamente lo que decía pues era que Francia no era una monarquía, sino iba a ser una república. Se sancionó por sufragio universal, en donde el derecho al voto era para todo ciudadano, y esta etapa se caracterizó por ser una etapa con una revolución muy radical. En la Constitución del Año 1, pues es la primera constitución republicana francesa, en donde el poder legislativo quedaba en manos de la Convención, que era pues el nuevo parlamento que fue elegido por sufragio, y el poder ejecutivo quedaba en manos de algo que se llamó el Comité de Salvación Pública, que después de un tiempo se tomó, el poder de este Comité de Salvación Pública fue tomado por un personaje llamado Robespierre, líder como de los jacobinos, que era uno de estos revolucionarios radicales. Entonces, como el poder fue tomado por este personaje Robespierre, la revolución se empezó a convertir en algo muy radical. Entonces se generó algo llamado la época del terror, una época en la que literalmente toda persona que no tuviera ideales revolucionarios o que fuera en contra de la revolución eran asesinados. Y pues murieron muchas personas, lo cual generó también muchas guerras internas en Francia. Y aparte de que afuera ya estaban en guerra porque se le había declarado la guerra al pueblo donde venía la esposa de Luis XVI, entonces fue pues, horrible, porque había muchas guerras internas también entre los revolucionarios y los contrarrevolucionarios. Entonces pues prácticamente esto se convirtió como una especie de dictadura liderada por Robespierre, liderada por los jacobinos, y pues prácticamente como que estaba intentando defender las ideas de revolución, pero en realidad estaba haciendo todo lo contrario porque solo estaba haciendo una dictadura, porque literalmente se asesinaba a toda persona que no tuviera ideales revolucionarios. Es así como después de esto, pues la convención, que era la rama legislativa de toda esta constitución y de todo este periodo, toma la decisión pues de que tienen que acabar con Robespierre porque si no se va a terminar instaurando una dictadura jacobina.
Y es así como la convención escribe y aprueba algo que se llamó la Constitución del año 3, que fue una constitución de un carácter mucho más moderado, se aprobó en 1795 y era una constitución que volvía al método de sufragio censitario, en el cual pues las personas que tenían acceso al voto y eran prácticamente pues todos hombres y personas que cumplían con ciertos requisitos. O sea, no toda la población tenía el derecho al voto. Entonces esta constitución surge como un intento de moderación elaborado por la convención y aprobada también por un referéndum, en la cual también seguía en pie toda la Declaración de los Derechos del Hombre y por primera vez se establece también un código penal. En esta constitución fue una constitución más conservadora, en la cual se basó en una soberanía nacional, se seguía haciendo la división de poderes y, como dije anteriormente, el sufragio censitario pues se estableció. O sea, no todo el pueblo tenía acceso al voto, sino un porcentaje de la población. Esta constitución también contaba pues con la división de las tres ramas del poder, en donde el poder ejecutivo quedaba a cargo de algo que se llamó el directorio, que era un cuerpo integrado por 5 miembros. O sea, ya no era un monarca como hace mucho tiempo, sino la parte ejecutiva estaba a cargo de 5 personas. Y por otro lado, el poder legislativo estaba formado por 2 consejos. Un consejo llamado los 500, que era el que proponía las leyes, y un consejo que se llamaba el Consejo de Ancianos, que las aprobaba. Sin embargo, pues esta configuración, por decirlo de alguna manera, generó muchos conflictos porque pues 5 personas en el poder ejecutivo hizo pues que como que no se pusieran de acuerdo y cosas así, lo cual generó una crisis económica muy grande en Francia por la mala administración del poder y todo esto. Por otra parte, así como haciendo un paréntesis, estaba el lado de Napoleón, que estaba ganando guerras, que venía como de sus campañas en Egipto y todas esas cosas, y ve que Francia está en una crisis. Entonces da un golpe de Estado con el cual acaba con el directorio, o sea, acaba con este poder ejecutivo integrado por 5 miembros y empieza algo que se llamó la época del consulado en Francia. Una época en la cual pues Napoleón se declaró como primer cónsul francés y básicamente se hizo una renovación de la Constitución en la cual se priorizaba como el bienestar económico del país, en el cual se buscaba restablecer la economía y todas las cosas que se habían ido al piso pues con todo este proceso que pues tuvo muchos cambios. Y pues finalmente, básicamente Napoleón en un comienzo como que tenía todo el apoyo del pueblo, pero pues básicamente como que él empezó así de una manera muy transitoria a querer tener todo el poder y básicamente todo el poder quedó en manos de él al final hasta que por medio, creo que fue de plebiscito, no estoy muy seguro, se declara como emperador de Francia, dando fin pues a la revolución. No sé si Juan Simón tengas algo más que decir. Pues bueno, es interesante porque realmente no, o sea, el modelo de república, digamos, o sea, la abolición de la monarquía, mejor dicho, no se dio sino hasta, qué sé yo, como mediados del siglo XIX, si no estoy mal, porque en el momento en el que cae pues como que cae el régimen de Napoleón pues, después de la batalla de Waterloo y todo eso, se reinstaura una monarquía parlamentaria con Luis XVIII, ¿sí? Y después de eso, pues como no estoy seguro, sí creo que hubieron 2 monarcas más y después sí, digamos que se logró, pues abolió finalmente la monarquía, pero fue un proceso muy largo, realmente, o sea, como que no... Y lo que dicen, pues mucho de todo esto de la Revolución Francesa es que realmente fue algo como que nadie sabía qué iba a pasar, sí, como que era una revolución absolutamente, pues, como desordenada y como sin propósito, y es, digamos que lo que, como que deja mucho de pensar sobre las revoluciones que realmente son así, sí, como que no es que ellos no sabían realmente cuál era el objetivo, qué iba a pasar, sino fue una cosa, pues, como una cadena de sucesos que se pues, entrelazaron
pues como que eventualmente sentaron las bases, o sea, lo importante de esto es que sentaron las bases para muchos otros pues como muchos otros movimientos de independencia en América, ¿sí? Por ejemplo, y el primer, pues acá no sé si hay un grupo que va a hablar de esto, pero pues todo esto sentó las bases para la revolución de Haití, ¿sí? Que pues que era colonia francesa y que se empezó a dar justo casi que paralela, como al tiempo con pues como con la Revolución Francesa. Y acá, pues como que esta revolución de Haití fue como, sí, como que se empezaron a considerar estas ideas de, bueno, los derechos son para quién realmente, ¿sí? ¿Quién? O sea, como que acá estaban excluidas las mujeres, estaban excluidos, pues, los habitantes de las colonias. Entonces acá también, pues como que todos estos ideales empezaron a llegar a las colonias y se empezaron a preguntar como, bueno, pero entonces, ¿nosotros dónde quedamos acá? ¿Sí? Y pues esto llevó a la abolición de la esclavitud en Haití, pues a que se estableciera pues el imperio de Haití y esto posteriormente, digamos que inspiraría un poco las independencias de los países pues, de los países en Latinoamérica, ¿sí? Entonces sí, yo creo que eso es como a largo plazo lo que, pues como la relevancia realmente. Porque Sí, pues pues yo también siento que algo como muy importante que dejó pues como un legado muy grande de todo esto fue pues la Declaración de los Derechos del Hombre, en la cual pues se daba como toda la soberanía al pueblo y además se habla también mucho en la Declaración de los Derechos acerca como de la ley, de que la ley solo tiene que ir como, y la ley solo tiene derecho a prohibir las cosas que realmente le hagan mal al pueblo y cosas como estas. Asimismo, pues la división de las tres ramas del poder que se da en medio de estas constituciones y todo esto, pues me parece que son un legado muy grande que posteriormente, pues creo que hasta el día de hoy llegan a lo que vivimos en la actualidad. y hasta el día de hoy nos damos cuenta también de los problemas que presenta, así como que los derechos que se consagran acá realmente, pues como que, o sea, antes se tuvieron que volver a recordar después de la Segunda Guerra Mundial, porque eso se dejó escrito, pero realmente, o sea, realmente no fue que se implementara mucho, sino hasta que, no sé, como que hasta que pasaron muchos más sucesos que volvieron a retomar como estas ideas y hoy en día pues todavía pues uno se da cuenta de los problemas que tiene esto, ¿sí? Y la dificultad que se tiene en el mundo de hacer cumplir estos derechos, ¿sí? Porque siempre van a haber intereses de por medio de ciertos grupos que, sí, como esa idea de que los derechos van hasta donde empiezan los derechos de los demás, que es algo que, pues, como una de las bases de todo esto, es muy complejo porque realmente es fácil decirlo teóricamente, pero pues en una sociedad con tantos matices y con tantos intereses particulares, realmente es muy complicado. Entonces, como que, pues hay gente que dice que, digamos que hoy en día todavía no, o sea, es muy pronto para decir los efectos de la Revolución Francesa, porque hasta ahora se está un poco, o sea, todavía se sigue dando esa discusión y porque pues es un problema que no ha sido solucionado todavía, pues ahí digamos que se abolió la monarquía, pero pues todavía hay una cosa de clases complicada que no ha solucionado a nivel global. Entonces sí me parece importante dejar eso ahí. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo que decir, no sé. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Todo perfecto? Pues era una exposición de las que hemos visto, pues eran dos en una, entonces siempre habían bastantes temas. Mariana, Yo simplemente quería saber si también podían enviar estas presentaciones al correo de todos nosotros. Sí, claro. ok, bueno, Es que muchos de mis compañeros de matemáticas tuvieron problemas con la red.
creo que el mismo Juan Simón también tuvo problemas como con su conexión y nos preguntábamos si era posible cambiar como es la sección de Blackboard a Teams. Sí, sí, se pueden hacer unos cambios para algunas sesiones, quizás no para todos, por las mismas características que pues, el Blackboard ofrece algunas herramientas adicionales que se utilizarán, pero podemos estarlo alternando como para reforzarlo. De pronto para las presentaciones de los grupos podría ser pues muy Para bueno que no quede tan pesado. problemas de conexión. Ok, bueno, lo tomaré en cuenta, a ver cómo podemos hacer la distribución, ya sea un periodo en Teams y el otro en Blackboard, dependiendo también de algunos temas que vayamos mirando y del uso de algunas herramientas. Pero pues sí lo tendré en cuenta entonces para migrar a la otra plataforma en algunas sesiones. María Camila Chacón y Andrés. Profe, sí te va también a decir lo mismo que Mariana, pero lo que pasa es que en Teams también se puede grabar la clase y es para empezar a grabar las clases, porque hoy los chicos hicieron una exposición muy completa y con mucha información. Los chicos de matemáticas tuvimos problemas con el internet y todos estábamos súper estresados porque nos estábamos perdiendo, o sea, muchos nos perdimos gran parte de la exposición. En los grupos estuvimos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, bueno, no, listo. Chicos, si quieren, yo podría de pronto como complementar un poco las diapositivas, como ponerles más información sobre las cosas pues que dije, pues yo en particular y mis otros compañeros, como para que tengan la información más completa en caso de que se hayan perdido bastantes cosas. Ok, no, me parece esa una muy buena, Juan, pues por lo que ya no, pues digamos, no podemos regresarnos, pero esto puede ser una alternativa. Y sí, entonces miraremos la migración a Teams. Es probable que para la próxima clase no, porque pues es la entrega del parcial, que ya les contaré un poquito rápido antes de que se nos acabe el tiempo. Pero para las próximas sesiones sí, sobre todo el segundo módulo lo podemos trabajar en buena parte en Teams. El último de pronto sí podremos hacerlo alternado para hacer algunas actividades con las herramientas que tiene Blackboard. Pero pues, el complemento de la presentación también puede suplir esas caídas del sistema que tuvieron algunos. Estaba mirando aquí el chat. Listo. Nicolás. Sí, hola, profe. Es que era pues para preguntar pues lo que ahorita dijo, creo que fue lo que dijo fue Juan, que él iba pues a subir, él iba pues a poner más información en las diapositivas. ¿En dónde la va a subir? O sea, ¿la sube a Blackboard o la envía al correo? ¿O qué? ¿O le No, escribimos? yo se las mando a al correo, pues al profesor donde mandó el profe los insumos para esta clase. Yo redirecciono pues todos los correos y les mando las diapositivas. Ah, gracias. Listo. Sí, pues hagámoslo así, Juan, para garantizar que llegue lo más pronto posible. Sin embargo, yo voy a abrir una carpeta para que a futuro se puedan ir cargando ahí estilo repositorio todas las presentaciones que ustedes y todos los grupos utilicen a lo largo del semestre, que puede ser de utilidad tanto para los trabajos como pues, para la presentación de los parciales, como para revisión de algunos temas que les sean de utilidad a futuro. Entonces eso lo podemos hacer.
Em, esa carpeta la estaré creando entonces el día de mañana para que los otros grupos puedan irla subiendo y actualizando. Lo otro es la entrega del parcial. La entrega del parcial y la propuesta es hacer un parcial más interactivo. Entonces, en esa propuesta interactiva, la idea es que hay dos formas. Una es montar una evaluación mm, en donde busca evaluar más que todo son conceptos y teorías en un mecanismo interactivo. Y la otra es una propuesta que ustedes construyen y la presentan dentro de 8 días. Em, entonces, para puntualizar, y lo ponemos ahí rápido a un sondeo para saber con qué nos quedamos. Em, entonces, lo primero es... listo. Entonces, ustedes van votando. Una es que dentro de 8 días nos vemos, yo monto un parcial y ustedes diligencian acá, tendrían hora y media para diligenciar una serie de preguntas abiertas, cerradas, de selección múltiple de única respuesta, esa sería una opción. La otra, que es la que ya he trabajado con otro grupo, es que ustedes se pueden hacer individual, lo pueden presentar individual o lo pueden presentar en parejas y es construir en unas plataformas que yo les enviaré un correo con los criterios, es construir una línea del tiempo que evoque lo de los griegos, lo de la Edad Media, lo de los ingleses, lo de los franceses y lo de los norteamericanos, en cómo eso va consolidando a lo largo del tiempo la construcción de un sistema constitucional. Y eso lo utilizan a través de plataformas, que hay diferentes plataformas para hacer líneas del tiempo, en donde ustedes pueden irla alimentando desde solo hechos, con teorías, autores, con progresividad secuencial en cuanto a algunas actividades que se vienen dando en estos periodos de tiempo. Esas serían las dos propuestas. Y dentro de 8 días, pues algunos de forma aleatoria exponen su línea del tiempo para que todos tengan también como referentes de qué es lo que están presentando sus compañeros y ese día en el horario de clase todos me envían el link o su presentación de línea del tiempo. Entonces, ¿sí quedó claro? Creo que en el grupo están preguntando. Sí quedó claras las dos opciones. Es que Una lo que más tradicional, otra más interactiva. hay personas que no están escuchando como lo que estás diciendo, entonces están pidiendo que si pueden explicar por el chat. Y lo otro es que el sondeo que acabas de poner, pues dice parcial tradicional o propuesta audiovisual, sí o no. Y pues Sí. no. Entonces los que digan, bueno, ahí está la claridad de Adrián. Entonces los que digan sí es porque se inclinan por parcial tradicional y los que digan no es porque se irían por la propuesta audiovisual. Es para poder hacer el sondeo lo más rápido posible. Profe, qué pena, no sé si me perdí de eso, pero ¿cuál es la propuesta audiovisual? La propuesta audiovisual es construir una línea del tiempo de lo que hemos visto este primer módulo, individual o en parejas, en donde relacionen eso, como no solamente la descripción de varios hechos, sino hay plataformas en las que ustedes pueden ir construyendo una línea de tiempo interactiva en 3D, subiéndole imágenes, subiéndole algunos pequeños videos y donde recopile lo que hemos visto en este primer momento de la clase. Claro, todo en clave de el desarrollo constitucional. Exacto, el tradicional es parcial aquí, en donde yo hablaré conceptos, teorías, y ustedes van respondiendo. Yo califico montado aquí en la plataforma, en Blackboard, y al final pues es lo más parecido a un parcial tradicional. La otra es más, ustedes hacen es un producto y una propuesta de recopilar lo que hemos visto en un producto. Entonces, hay 28 personas, en este momento hay un empate técnico, 10 dicen sí y 10 dicen no, o sea,
10 se inclinan por una opción y 10 por otro. Faltan 8 personas por decidir. Obviamente cada voto aquí cuenta para tomar la última decisión. Faltan 6 personas, faltan 5, faltan 4. Es un ejemplo claro de cómo articular la democracia. Faltan 3. Ya sabiendo que son las 11:01, voy a cortar el sondeo. Según el sondeo quedan los resultados de la siguiente forma. 15 se inclinan por presentar una propuesta audiovisual a la próxima clase como primer parcial, y 10 se apoyaban a la propuesta del primer parcial. Y 2 personas no saben, no responden, que eso suele ocurrir en la democracia también. Entonces, en este caso, quedaría la propuesta audiovisual. El día de mañana para la siguiente clase no les envío lectura, les envío un correo con las indicaciones de lo que deben entregar y con algunas plataformas gratuitas en las que pueden montar la propuesta. No son obligatorias, pueden utilizar otras si así lo quieren. Yo les envío las que conozco y sé que son gratuitas. Exacto, Andrés. Un claro ejemplo de cómo la democracia se convierte en la dictadura de las mayorías. Yo tengo una pregunta. Elena, Esto dime. entonces tocaría entregarlo el lunes la próxima clase, pero mucha gente no ha mandado las presentaciones. Digamos, yo cuando hice la presentación del sistema federal, yo se la mandé a toda la clase para ver si todos pueden mandarlo. Ok. Sí, aquí sería que todas la enviaran y yo a más tardar mañana abro la carpeta aquí en el Blackboard para que cada grupo pueda subirla y alimentarla. Perfecto, sí. ¿Listo? Bueno, dudas, preguntas. Sé que algunos tienen clase a las 11. Qué pena, pero nos extendimos un poquito porque el tema era largo. Y queda pendiente la actividad de retroalimentación para la próxima clase. ¿Quedó claro? Fue una decisión unánime, pero pues teníamos que tomar una decisión. No hay límite del video, Wendy. Lo importante es que mezcle los elementos que se han visto durante estas 5 sesiones, 4 sesiones de clase. Nicolás. Profe, o sea, en ese parcial toca hacer es un video explicando todo. No. Hay algunas aplicaciones que no hacen un video, sino que se construye una línea del tiempo. Y después se puede mirar ya sea en una visión de 2D o algunas la permiten en 3D, en donde ustedes suben información muy puntual en clave de constitución de lo que hemos visto y la complementan con una imagen. Pueden utilizar también caricaturas, pueden utilizar avatar, pueden extraer y relacionar videos de YouTube muy cortos que profundicen y den cuenta de cómo han visto el tema en una propuesta audiovisual, ¿no? El tema aquí es, el valor agregado es que sea muy activa. Puede ser en un Prexi, sí, Andrés, no hay problema. Yo les envío algunas plataformas sugeridas para que le cacharreen y miren más o menos cómo se construye una línea del tiempo, para que tengan diferentes ejemplos. Ah, profe, listo. Y otra pregunta, ¿y esa se va a hacer durante la otra sesión, cierto? Sí, la otra sesión que es el parcial. Ah, ok, listo, profe. Listo. Es máximo en parejas. Lo pueden presentar individual o en parejas, como quieran. En más de 2 personas, sí, no. ¿Debe tener audio? No obligatoriamente, Melissa. Depende de la propuesta. Puede también no tener audio. No, toca traer la lista ya para la siguiente clase y algunos la expondrán en clase, pero será de forma aleatoria. Pero la deben entregar en el horario de clase, es decir, a más tardar a las 11 todos deben enviar ya su propuesta a mi correo. Mañana les enviaré un correo con los detalles precisos de cuáles son los elementos a evaluar en las propuestas. Ok, bueno, qué pena por la demora. Les deseo un feliz día y que algunos ya tienen clase.
Cualquier cosa por el correo, estoy muy atento a lo que requieran.